Queridos amigos, hermanos, personas interesadas, hoy estamos para considerar un nuevo mensaje de la palabra de Dios que considero que va a ser interesante. Lo hemos denominado el Olimpo, así que bueno, agarren sus ejemplares de la Biblia y fracciónenlo. Si les resulta muy largo el mensaje, fracciónenlo. He tratado de hacerlo lo más corto posible, pero igualmente resulta un mensaje largo, que seguramente va a resultar largo. Así que lo fraccionan, si es necesario. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué sería el concepto de Olimpo, no? ¿Qué es el Olimpo, no? Una palabra que en nuestra cultura se usa mucho, el Olimpo, para distintos usos, ¿no? Olimpo. Nombre de distintas cosas que se ponen con Olimpo. El Olimpo es el concepto de un lugar donde hay dioses. Donde hay dioses. El concepto del Olimpo viene de los griegos. De la cultura griega. El Olimpo, los dioses del Olimpo. Cuando uno trata de estudiar la etimología de la palabra, ve que el Olimpo también tiene que ver con algo brillante. Y tiene que ver algo con algo más alto, como si fuera la montaña más alta, más brillante, donde habitan los dioses. Hay una gran diversidad de dioses que habitan en ese Olimpo, gran variedad de dioses que habitan en ese Olimpo. Así que, bueno, esto sería lo que presentamos como palabra, como concepto griego del Olimpo. Es muy interesante porque nosotros interpretando todo esto que se denomina mitología, la mitología, podemos entender las versiones de estos dioses con respecto a su propio relato de las historias divinas que nosotros conocemos por boca de la palabra de Dios, del Dabar, de Jehová, ¿no? De la Biblia. Así que la mitología es una forma catártica que usan estos dioses, entre comillas, con D minúscula, dioses caídos, para expresar sus versiones de los acontecimientos y su modo de operación en el universo, ¿no? Así que es muy clara la doctrina que emerge de los dioses del Olimpo. Así que bueno, vemos que estos seres creados caídos se expresan, entre otras formas, desde la mitología. Han expresado sus ideas ya desde la mitología egipcia, después la mitología babilónica, después la mitología asiria, después la griega, y así sucesivamente, ¿no? La mitología romana, pero siempre la mitología se ha relacionado con los dioses expresando sus caracteres, sus voluntades, sus vicisitudes, sus proyectos, sus afanes, en fin. Entonces, todas estas civilizaciones han tenido en común un trato mitológico con dioses que ha quedado registrado en la mitología. Así que bueno, en este particular, respecto a esta mitología del Olimpo, hace referencia a dioses que habitan en una montaña que es la más alta y brillante, según ellos. Nosotros los conocedores de la palabra de Dios sabemos perfectamente que estamos en una era de apostasía universal. Una era que el Padre definió como 7.000 años, un periodo de 7.000 años, donde el mundo, junto con el universo, iba a estar influenciado por una era de apostasía, una era de alejamiento de él, salvado por, obviamente, lo que se refiere a una descendencia o a un remanente que siempre le iba a ser fiel. Así que tenemos un remanente que, más allá de la era de la apostasía de los 7.000 años, nosotros
queremos conformar parte de ese remanente que va a atravesar esos 7000 años y que exitosamente va a llegar al fin de esa apostasía que comienza en el 7.º milenio y que definitivamente se consolida en el 8.º milenio. Estos 7000 años se han caracterizado por una influencia muy marcada de esos dioses del Olimpo sobre nuestras vidas. Así que bueno, de esto se trata el tema, así que bueno, vamos a empezar a desarrollar. Este es un tema con muchas aristas, con muchas implicancias. Estos seres creados, caídos, nos dice la Biblia, han perdido el Espíritu de Dios y han enfermado de maldad. La rebeldía, la desobediencia, los llevó finalmente a enfermar de maldad. Son espíritus sin Dios, ¿no? Que han cambiado el concepto de libertad de Dios, el concepto de libertad que Dios nos da, que es la libertad para lo bueno, el libre albedrío para lo bueno, en un libertinaje, o sea, en hacer lo que ellos quieren hacer, lo que desean hacer. Y han estado influenciando tanto a seres superiores angélicos como a seres carnales a seguir sus políticas de rebeldía y de enfermedad. Porque lamentablemente el alejarse de Dios, tanto en hombres como en seres superiores, genera patologías psiquiátricas. Estos seres van enfermando y después van generando síntomas que nosotros conocemos como síntomas psiquiátricos, ¿no? Todo esto se origina en un cuerpo que ha perdido el Espíritu de Dios. Al perder el Espíritu de Dios, el alma se va enfermando, la persona se va enfermando y va desarrollando o patologías relacionadas con la tristeza, o patologías relacionadas con el odio y la codicia, y por último la peor patología de todas, que es la sociopatía o el odio hacia lo creado, ¿no? Que eso es lo que nosotros llamamos como los pacientes más peligrosos psiquiátricos, y bueno, todo esto deviene de un problema espiritual. Básicamente son problemas espirituales, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia de vida, al tratar con personas endemoniadas, hemos podido aprender de ese campo, quizás tanto o más que por ejemplo, que un psiquiatra, ¿no? Al ver una visión muy clara de lo que la maldad o los errores en la vida va llevando a que la persona llegue a estos puntos que son de difícil retorno. No son de imposible retorno, pero son de difícil retorno. Muy bien, así que la diferencia entre libertad y libertinaje, ellos cuando hablan de libertad, cuando usted escucha la libertad del Olimpo, es un libertinaje. O sea, es hacer lo que quiere más allá de los límites, o con muy pocos límites, o con los límites que son flexibles, o sin límites directamente. Ahora, ¿qué maquinaria usa el Olimpo para poder desvirtuar el concepto de libertad? La libertad de las cosas buenas que nos dio Dios, para hacer las cosas buenas, ¿no? La maquinaria es justamente otro Olimpo, que es un monte, que se llama Hollywood. Hollywood, en Estados Unidos, se ha convertido últimamente, ha usado muchos mecanismos, pero estamos hablando de los recientes, ¿no? Entonces Hollywood ha bajado un concepto de libertad que ha dosificado gradualmente a través de sus obras de arte, a un concepto de amor nuevo, un concepto de justicia, un concepto de misericordia, un concepto de poder. Entonces, al tergiversar el concepto de libertad, el concepto de amor, el concepto de justicia, las generaciones de humanos han vivido influenciados por conceptos que distorsionan lo que Dios ve
como verdadera libertad, como verdadero amor, como verdadera justicia, como verdadera misericordia. Estos dioses del Olimpo son unos especialistas en distorsionar esos conceptos. Entonces, muchos de los que van a escuchar este mensaje, cuando dicen libertad o piensan en libertad, piensan en realidad lo que han sido programados por la cultura. Entonces, el punto es buscar la definición de libertad, amor, justicia, misericordia, poder, ver la definición de Dios, y eso únicamente a través del estudio de su palabra. Muy bien, así que decíamos que esa mitología que se fue desarrollando en Babilonia, Egipto, Asiria, Grecia, Roma, ahora encuentra mecanismos modernos como son las películas, como son las novelas, como son las series, como son la música, los videos de música, van transmitiendo nuevos conceptos en cuanto a la idolatría, al sexo, a la justicia, a la misericordia, a la adoración. Van tergiversando, ¿no? Y entonces van produciendo ismos o distancias o grietas, como se dice hoy, grietas, ismos, que van separando y alejando al hombre todavía más de Dios. Y ese es el cometido de los dioses del Olimpo, ¿no? Y justamente, por ejemplo, decimos el rock como música, el rock, si usted analiza las implicancias sutiles del rock o cómo transforma negativamente la vida de las personas, el rock es roca, la palabra es roca, y la roca de ellos no es Cristo. Justamente Cristo es una roca y esto es una burla porque es una roca donde ellos están basando, digamos, el modo de vida o el modo de pensar de miles de millones de personas, juntamente con Hollywood, que justamente es un-Hollywood, porque Holy quiere decir santo. Así que fíjese qué burla que estos dioses del Olimpo generaron un Hollywood, un monte santo, que justamente es lo contrario. O sea, la santidad de ellos es la santidad de la serpiente. Es la santidad de la serpiente. Bien. Ahora, la técnica que han aplicado es mezclar el bien con el mal. Esta técnica de mezcla del bien con el mal es realmente nefasta. ¿Por qué? Porque usted reconoce aspectos buenos en todas las filosofías, en las religiones, cientos de miles de religiones falsas que están induciendo, mezclando el bien con el mal, y entonces propagan el bien, pero le meten el mal disimuladamente. Entonces el mal entra y ese mal se suma al mal de los libros, al mal de la música, al mal de los videos, al mal de las películas, y entonces usted, en definitiva, está alimentando a sus hijos, a usted mismo, y formando una cultura justamente de los dioses del Olimpo. La característica de la mezcla, de hacer ismos, mezclar el bien con el mal, hacer ismos, son seres muy activos, son seres con un sentimiento de autodestrucción muy importante, son seres que gimen, frustrados, en fin. Y esos ismos, el satanismo, el cristianismo, el sionismo, el judaísmo, el ateísmo, el islamismo, bueno, y así los ismos que fueron generando, todos ellos aportaron para separar un poco más al hombre de Dios. Es por eso que es muy importante que reflexionemos sobre estos temas y lleguemos a un punto donde podamos restablecer nuestro contacto con el Eterno y poder mamar su cultura, ¿no? Esa cultura que vino del Sinaí en principio y después que fue perfeccionada en el Moriah, en el monte de Sión, ¿no? Sinaí más Sión, ¿no? Entonces, ahí nosotros deberíamos mamar esa cultura y de a poco ir blanqueando la cultura anterior, y eso nos va a permitir entender el propósito de vida
que Jehová tiene para usted. Así que por un lado, empezar a comer alimento limpio. Y por otro lado, dejar de comer el alimento sucio, el alimento contaminado. No alimentarse del monte del Olimpo y sí alimentarse del monte de Sinaí, del monte de Sión, del monte Moriah, del verdadero monte de Jehová. Él usó un simbolismo con dos montañas, que casualmente esas montañas no eran presuntuosas. Tanto el monte Sinaí como el monte Moriah, el monte Sinaí en Arabia, donde Moisés recibe la Torá, la instrucción, como el monte Sión, donde se nos interpreta la Torá, la ley de Dios, donde se hace un nuevo pacto con un nuevo sacerdote, que es Yeshua, discontinuando la línea sacerdotal arónica y implantando un nuevo sacerdote al estilo de Melquisedec, que iba a ser eterno, ¿no? Y generando un nuevo pacto, ¿no? Pero con las mismas leyes que han sido iluminadas por ese nuevo sacerdote, que nos ilumina las leyes, que nos ayuda a interpretar las leyes de Dios, que nos hace de mediador con Dios, que nos ayuda continuamente a través de su Espíritu para poder cumplir con las leyes de Dios y ser santificados y justificados. Así que, bueno, ese mediador que muere por nosotros. Así que vemos que hay una historia, hoy estamos contando una historia de montañas. El Olimpo, la mitología satánica, Hollywood, la montaña Unholy, y por otra parte la justicia de Jehová expresada en su monte santo, Sinaí y Sión. Qué brecha tan grande que hay entre estas situaciones, qué brecha tan grande, ¿no? Muy bien. El monte de Dios lo expresa muy bien el salmista. Sería interesante que en algún momento ustedes leyeran el Salmo 24, el Salmo 15 y Salmo 24. Ahí van a ver cuáles son las condiciones que hay que tener para poder subir y para poder permanecer en ese monte santo. Muy interesante ver eso. Redefinir el concepto del bien y del mal, Proverbios capítulo 8, Salmo 24, Salmo 15. Ahí van a ver, bueno, después como conocemos los mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 5, Mateo 22, 37, Juan 13, 34. Bueno, entender también los mandamientos de Dios, ¿no? Dos montes. Ahora, los que suben al monte de Sión son los que respetan el Salmo 24 y el Salmo 15. Ahora, ¿quiénes son los que suben al monte del Olimpo, al monte de Hollywood, a los montes mitológicos de la serpiente? A esos montes mitológicos o esas estructuras tipo monte que eran las pirámides, donde se los adoraban y se hacían sacrificios humanos. Y sobre todo los más preferidos eran los sacrificios de niños, más perversos porque estamos hablando que son criaturas que son psiquiátricas. Son criaturas que tienen enferma su espiritualidad. Entonces desean el mal y disfrutan el mal porque tienen extinguidas las emociones, están semimuertos espiritualmente. Entonces buscan cada vez cosas más intensas que los hagan sentir vivos. Así que los psicópatas lamentablemente tienen ese perfil. ¿Cómo se da cuenta un médico si una persona es psicópata? Básicamente por su relación con las emociones y sobre todo con la relación con estas emociones negativas, ¿no? Así que las estructuras piramidales que usted va encontrando en todo el devenir de la historia de la humanidad, por ejemplo, en México una gran intensidad demoníaca en las pirámides, ¿no? De los aztecas, de los mayas, de esas civilizaciones que adoraban a esos dioses del Olimpo, ¿no? Las pirámides de Egipto,
pirámides que se hicieron en Asiria. Bueno, los montes que se aprovechaban ya, montes montañosos, como por ejemplo era el monte del Vaticano, el Vaticanus. El monte Vaticano era un monte de adoración mitológico de los dioses del Olimpo. De hecho, ahí sacrificaban a la gente y bueno, era un lugar nefasto, donde hoy está justamente, casualmente, emplazado una religión en ese lugar. Así que bueno, estas montañas falsas, decíamos que para subir esas montañas hay que también hacer méritos dentro de esa estructura satánica, ¿no? ¿Quiénes son los que han subido a esa montaña? Uno si lo ve desde la historia universal, desde lo que la Biblia también nos indica, ¿no? Uno ve que Nimrod ha sido uno de los grandes, ¿no? Caín, Nimrod, algunos faraones muy perversos. Después se lo ve a Carlomagno subiendo al Olimpo, a Nerón, papas, por ejemplo los Borgia, a Loyola, todos los nobles negros, la nobleza negra, ¿no? Todos esos reyes nefastos que gobiernan entre bambalinas a las religiones y a los gobiernos, esas familias de la nobleza negra, ¿no? Tan peligrosas, ¿no? Que han subido a esos montes, entre comillas, santos, de la mitología satánica, ¿no? Washington, Napoleón, Darwin, Pike, Blavatsky, Rothschild, los Windsor, las familias venecianas, Rockefeller, bueno, en fin, sionistas, artistas de todo tipo, músicos, actores y religiosos, ni hablar, son sus preferidos, los preferidos de los dioses del Olimpo. Contaminar las religiones, ¿no? Haciéndolas pasar, mezclando, como decíamos, bien con mal. Entonces la gente queda capturada, la gente que digamos indocta o inconstante o con problemas espirituales, queda capturada por el bien y no puede ver, aunque sea el poquito mal, pero que lo está destruyendo, que lo está alejando de Dios, que lo está llenando, que lo está ismando, que lo está separando de Dios. Ahora, es muy difícil reprogramar esta situación, ¿no? Es muy difícil. Requiere un esfuerzo de oración, requiere un esfuerzo de estudio de la palabra de Dios y de obediencia, ¿no? ¿Quiénes eran los que subieron entonces en la otra montaña, en la monte santo de Dios? ¿Quién es el que sube en el monte santo de Dios? Bueno, vemos a Abel, Abraham, Israel, Noé, Isaías, Samuel, David, los apóstoles, por ejemplo Pedro, Juan, el propio Yeshua, y tantos seres buenos que han existido y que son anónimos y que Dios a su momento los va a honrar. Así que ahora el tema es reprogramar, porque esos dioses libertinos que deformaron el concepto de amor, de libertad, de misericordia, al reformarlo, no le permite a la gente observar el verdadero carácter de Dios. ¿Cuál es el verdadero carácter de Dios? Ese verdadero carácter de Dios en la Biblia podemos observar claramente que se refiere a un Dios amoroso en un concepto de amor que define la propia palabra de Dios. Es un Dios justo que también en un concepto de justicia que se define en la Dabar de Dios. Es un Dios poderoso y misericordioso. Así que si tenemos que quedarnos con solamente cuatro atributos de los miles de millones de atributos que uno le conoce, o que tiene, vamos a elegir el amor, la justicia, el poder y la misericordia, ¿no? O sea, donde está Dios presente, se empieza a influenciar en esos aspectos, ¿no? Ahora, a las personas no se les hace
no se les hace fácil reconocer a Dios, porque justamente estos alienígenas ancestrales han reprogramado esos conceptos en la mente de todos nosotros. Ese amor, esa justicia, ese poder, esa misericordia, se expresa en un carácter que la Biblia misma denota en Romanos 11:22, se proyecta o se hace práctico o aplicable a través de la bondad de Dios, que Jesús o Yeshua dijo que era exclusividad del Padre, la bondad en el concepto bíblico, dijo, bueno, hay uno solo, el Padre, destacando que el Padre es la referencia de la bondad, y la bondad se busca, el concepto de bondad se busca también en la Biblia, ¿no? Pero esas cualidades o esos atributos se pueden reducir en bondad y severidad. Es decir, el universo no funciona con una ética tibia. El universo se mantiene atado o se mantiene en orden, este universo de miles de millones de variables y de matices maravilloso, ¿no? De obras maravillosas, se mantiene atado en función de una ética estricta. El mundo no funciona con una ética tibia. De hecho, esta era de apostasía universal se caracterizó por una ética tibia, en lo que supuestamente es el lado bueno del asunto, y una ética desnaturalizada, libertina, del lado malo del asunto. Así que el mundo, nos cuenta la palabra de Dios, no funciona con una ética tibia. El esfuerzo de Satanás, en última instancia, sobre las personas que se acercaron a través de la palabra de Dios, porque lo primero que hizo Satanás es guerrear para que la palabra de Dios no llegue a la gente. Una vez que esa guerra la perdió y la palabra de Dios llegó a la gente, lo que hizo es trastornar el entendimiento de los conceptos importantes y los conceptos de salvación que figuran en la palabra de Dios. Para poder reprogramarnos tenemos que volver a entender el concepto de bondad y de severidad de Dios. O sea, usted va a ver que la mayor parte de los ismos, de las religiones del ismo, van a enseñarle el concepto de bondad, van a estar hablando de una bondad exagerada, melosa, que no está respaldada en la Biblia, y no le van a mostrar la parte severa. Por otra parte, le hacen pensar que el Dios del Viejo Testamento, por así decirlo, el Dios del Viejo Testamento es un Dios distinto que el Dios del Nuevo Testamento. Cosa falsa y errónea. El mismo carácter del Dios, entre comillas, del Viejo Testamento, sería, entre comillas, el mismo carácter que el Dios del Nuevo Testamento. O sea, Jehová y Yeshua tienen exactamente el mismo carácter, pero hacen ver como que uno fue severo y otro bondadoso en extremo. De nuevo, el mundo, el universo, no funciona con una ética tibia. Ahora, fíjense, Yeshua, que era el ángel del pacto, Jesús, Yeshua, el ángel del pacto, que estuvo siempre en contacto con el pueblo de Israel, corrigiéndolos y ayudándolos. ¿Qué carácter tenía? ¿Cuál fue la relación de Jehová y el ángel del pacto? Cuando todavía su nombre no se conocía, porque era maravilloso el nombre de él, todavía no se había revelado como Jehová Yoshia, Yeshua, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito y primogénito de Dios. Entonces, ese ángel del pacto, ¿cuál fue la relación que él mostró con la ética? ¿Era una ética tibia la que perseguía? ¿Cuál fue la relación cuando se relacionó con Israel a través del evento de Coré? ¿Cómo terminó Coré y sus seguidores? ¿Usted se recuerda el evento de Coré? Búsquelo en la Biblia. Y fíjese si el ángel del pacto fue un ángel tibio. Si su aceptabilidad de los pecados, si por gracia aceptó los pecados de Coré y de las personas como Coré. Terminó mal eso. Terminó en un juicio severo de Dios, que nosotros tenemos que aprender. El mundo de Noé,
cuando se hizo idólatra y de idolatría cayó en los sacrificios humanos. Y de los sacrificios humanos cayó en todo tipo de perversidad sexual y demás. ¿Cómo se relacionó Dios, Jehová y Yeshua, el ángel del pacto, con Noé? El mundo de Noé. ¿Cómo terminó el mundo de Noé? ¿Será que Dios es bondadoso y severo? ¿No fue bondadoso para los justos y los arrepentidos y los misericordiosos? En el evento de Coré, ¿no fue bondadoso con mucha gente? ¿Con qué gente fue bondadosa? ¿Y con qué gente fue severa? Tanto en el evento de Coré como en el de Noé, hubo gente que Dios aplicó su bondad y en otras que aplicó la severidad. En Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? ¿Quiénes se salvaron? ¿Las tribus de quién? ¿De Abraham? ¿Y de quién más? Sodoma y Gomorra. ¿Cómo actuó Dios a través del ángel del pacto? A través de esos 3 mensajeros que envió a evaluar la situación, a tomar contacto físico. ¿Qué pasó con Lot? Con la tribu de Lot, la familia de Lot. ¿Qué pasó con la tribu de Abraham? ¿Hubo bondad o no hubo bondad? ¿Y con el resto de los habitantes? ¿No hubo severidad? No se engañe. El ángel del pacto, Yeshua Emanuel, no es un Dios tibio. De hecho, él mismo en Apocalipsis 3:16, Apocalipsis, Nuevo Testamento, supuestamente bajo gracia, sobre un istmo de gracia, Apocalipsis 3:16 dice, ese ángel, que a los tibios los va a vomitar de su boca. Apocalipsis 3:16. Quiere decir que el mundo, el reino, no se puede restablecer con tibieza. Tenemos que ser calientes en sus principios. Muy calientes en sus principios. Así que bueno, al pasar a Apocalipsis 3:16 es muy interesante que usted lo lea, la relación que tiene Yeshua o la versión que tiene por los tibios, o qué produce la tibieza en el universo, ¿no? Entonces la relación, cuando el ángel del pacto actuó a través de los primogénitos del faraón, ¿fue tibio? ¿Y con quién fue bondadoso? Hubo gente con la cual fue bondadoso y hubo personas con las cuales fue tibia. Fue severo, perdón. En el caso del Edén, con Adán y Eva, ¿qué pasó? La destrucción del primer y segundo templo, no un solo templo. ¿Usted sabe la cantidad de gente que murió en la destrucción del primer y segundo templo? Porque hacían abominaciones. Tantas abominaciones que hasta mataron carnalmente al Hijo de Dios, al propio ángel del pacto que les mandó Dios. Mataron a los profetas. Mataban a sus propios hijos. Pero todos, ¿a quiénes seguían? Seguían a la mitología. Seguían a los dioses del Olimpo. Seguían a los dioses de Babilonia, de Egipto. Siempre la misma historia. Se desantificaban porque no seguían el santo sábado y ahí caían en idolatría. Y la idolatría los llevaba a los pecados más graves existentes. La sabiduría divina dio un orden a los mandamientos de Dios por importancia. Así que, primer y segundo templo. Yeshua le dijo, su casa se deja abandonada a ustedes. Estaba condenando al templo. Fue una de las masacres más grandes que existieron. Pero la bondad, ¿dónde existió? Hacia sus seguidores, los que cuando vieron las señales escaparon a las montañas. Bueno, y así sucesivamente. La dispersión de Israel. En fin, Jericó, lo que pasó en Jericó. La diferencia, por ejemplo, entre Jericó y Nínive. Cómo Jehová mostró bondad hacia Nínive, porque se arrepintió. Nínive se arrepintió. Esa es la clave de la gracia de Dios. Nínive volvió a buscar los mandamientos de Dios. Y Jericó no se arrepintía. Jericó seguía en su perversidad. Entonces la severidad de Jericó fue letal. Fue letal para sus habitantes.
No se perdonó ni siquiera simiente ni raíz. Así que vemos la diferencia de la bondad de Dios en Nínive y la severidad de Dios en Jericó. Lea Romanos 11:22, donde el apóstol dice que esas dos características son distintivas de la divinidad, la bondad y la severidad. Estos son ejemplos. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Dios mostró bondad con Saúl o mostró severidad? Saúl no se arrepentía de sus pecados. Saúl se le mostró severidad. Y a David, pese a que tuvo pecados gravísimos, se le mostró gracia. Por gracia David no murió en sus pecados. Entonces vemos de vuelta Jericó, Nínive, David, Saúl. Vemos que siempre existió la bondad y la severidad de Dios, o la gracia, como le dicen hoy, y la severidad de Dios. Muy bien, este aspecto es central para entender el tema de los dioses del Olimpo, ¿no? Y bueno, y ahora la mentira esta diabólica de que Yeshua a partir vino en un rol de gracia, de misericordia con el pecador. Sí, claro, la misericordia es para el que se arrepiente. El evangelio de Yeshua, lo más importante que él vino a decir, que está en Mateo 4:17 o en Marcos 1:14, van a ver que el mensaje central era arrepiéntanse, porque el reino de Dios se había acercado. Creer en él, arrepentirse, era la diferencia entre la vida y la muerte. Ese era el mensaje que se predicó en toda la tierra de Judea, en toda la tierra, e inclusive se proyectó sobre las tribus de Israel, dispersas. Ahora, ¿qué dice los dioses del Olimpo a esto para confundir a los indoctos y a los inconstantes? Dice, no, pero ese mensaje se predicaba a los judíos. Jesús lo trajo para los judíos, nada más. Fíjese que eso es una gran mentira. Fíjese solamente un ejemplo. Hay montones de ejemplos. Hechos 26:20. El Evangelio de Pablo. Pablo predicaba exactamente lo mismo. Pedro predicaba exactamente lo mismo. Se predicaba a todas las personas el mismo Evangelio de arrepentimiento. El arrepentimiento, hacer teshuvá, significa volver a los mandamientos de Dios, sin condicionantes, empezando por los que dan vida. ¿Qué le dijo al joven rico? Si quieres vivir, guarda los mandamientos. ¿Y cuál le dijo que eran los mandamientos? Le listó los más grandes y los grandes. Amar a Jehová y amar al prójimo, y le listó los dos más grandes y le listó los 10 que explican estos dos, y todos ellos explican el amor de Dios, y los 10 grandes de Moisés. Si quieres vivir, ahí empieza la relación del arrepentimiento. Guarda los mandamientos. Después, si quieres ser perfecto, bueno, hay que sumar a eso, hay que sumarle algunas otras cosas. A la justicia hay que sumarle la misericordia, hay que sumarle la fe, hay que sumar el amor. Hay que aprender otras cosas en la perfección de Dios. Obviamente que hay distintos méritos en el pueblo de Dios. Y va a haber distintos premios. Mi galardón viene conmigo, dice Yeshua, para darle a cada uno según su obra. Eso lo dice en Apocalipsis. Para todos. Entonces, ya que va a haber mérito en el pueblo de Dios. Pero también hay vida y hay muerte. Si quieres vivir, guarda los mandamientos. La relación sana empieza con una ética que no es tibia, una ética de amor al prójimo, una ética de amor a sí mismo y una ética de amor a Dios. ¿Y qué decía Yeshua? A ver, ese Dios que pintan como tibio, en vano ustedes me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Eso ha sido lo que han hecho todos estos dioses del Olimpo a través de sus cientos de miles de religiones. Enseñar doctrinas que son inventos de los hombres, mandamientos de los hombres. ¿Cuáles doctrinas?
A ver, piense en alguna doctrina. Piense usted. Haga ese ejercicio mental. Que se le ocurra una. Doctrinas preferidas que están desde que las creían de los egipcios hasta hoy el cristianismo, o el sionismo, o el judaísmo. Siguen creyendo lo mismo. ¿Cuáles son? A ver, doctrinas satánicas. Alma inmortal. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No vas a morir. Pues se murió. Y nos mató a todos también. Alma inmortal. La alma es inmortal. No, Dios no hizo el alma inmortal. Él se reserva el derecho de destruir. No teman, decía Yeshua, al que destruye el cuerpo, a Satanás. Más vale teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. O sea, ¿cómo va a ser el alma inmortal si Yeshua mismo vino a decir lo que ya sabíamos del Viejo Testamento? El alma que peca va a morir. Eso es una mentira. Entonces, no se deje lavar los oídos por estos dioses del Olimpo que están llenos, está plagado, el mundo entero yace en poder de inicuo, decía Juan. Realmente las religiones, el arte, la política, todo está impregnado de las filosofías del dios del Olimpo, de la filosofía de Hollywood, de la filosofía del sionismo, del estado profundo, de la nobleza negra, del papado, del cristianismo evangélico, que es lo mismo que el catolicismo, con algunos pequeños detalles. No hay una cosa mejor o peor. Es otro tipo de prostitución. Entonces, las doctrinas, alma inmortal, la tortura, un Dios que tortura en el infierno, no, Dios es severo, no es sádico. ¿Cómo va a ser un infierno de tortura? No hay ninguna evidencia bíblica. Eso es una mentira. Eso es una mentira que viene desde épocas ancestrales, con estos alienígenas ancestrales. La tortura en el infierno no existe. Dios da la vida y la muerte, no da tortura. Obviamente que pasa por tribulación a las personas para que se arrepientan, pero nada más, no hay tortura eterna. Y el alma no es inmortal. Muy bien. Después, todas las doctrinas de la adivinación. Hoy le llaman profecía. Las personas, cuando usted ve el rol profético, y lo ve en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo dice que las profecías iban a cesar, porque todo eso quedó registrado en la Biblia, ya nosotros tenemos las profecías bíblicas. No necesitamos una persona que venga y... Entonces, el profeta moderno, las profecías iban a terminar. Véalo, le vuelvo a repetir, en 1 Corintios capítulo 14. 14.3, 14.4, léalo del 14 completo. Las profecías iban a terminar. Lo que no va a terminar son los profetas, los que vienen a leer la Torá, los que vienen a hablar, esos que edifican, dice el apóstol Pablo, con la palabra. Esos son profetas modernos, no los que adivinan el futuro. Edifican, exhortan y consuelan. Son las tres características que dice el apóstol Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios. O sea, que también se tergiversó el concepto profético. Hoy muchas religiones, sin poner nombres, ustedes sabrán, viven alrededor de la palabra. Dame una profecía, profetizame, decime. Bueno, eso es lo mismo que hacían los adivinos. Los adivinos, la gente iba y entonces buscaba eso, buscaba que le dijeran, lo ayudaran a tomar decisiones en su vida práctica. Estos pastores venden lo mismo, venden la adivinación. Y en función del grado de satanismo que tiene ese pastor, puede realmente hasta predecir el futuro que va a generar los propios demonios, ¿no? Futuro que generan o tergiversan los propios demonios, ¿no? Así que bueno, la adivinación es algo que ha transmutado en profecía ahora. Ahora son profetas. Los adivinos son profetas. Cuando el profeta, vuelvo a decir, el verdadero rol profético, porque el don profético terminó, porque era para la construcción de la palabra de Dios, para la construcción de la Dabar, el don profético terminó y entonces ahora lo que estamos viendo son adivinos. Adivinos.
Muy bien. Otro concepto sucio, eh, el concepto, decíamos, de gracia. O sea, el concepto de gracia que lleva, en muchos casos, a hacerle pensar a la gente que puede seguir en pecado porque Dios es bueno y Dios lo perdona. El mundo, el universo, no se sostiene en pecado. Dios lo que tiene que hacer es justamente limpiar de pecado el mundo. Si usted entra en ese concepto de gracia, se está poniendo en clara oposición a Dios. Y Dios dijo en Deuteronomio 30, yo puse la vida y la muerte, escoge la vida. La vida significa regular las cosas como Dios las ve, cumplir sus mandamientos, cumplir sus juicios, cumplir sus enseñanzas y tener la libertad infinita de los hijos de Dios, que son los que se libran del pecado. La libertad de Dios es librarse del pecado, poder decidir de las cosas buenas que tiene la vida. Yo he puesto la vida y la muerte, no dice que puso la vida y la tortura, el infierno no existe. Yo puse la vida y la muerte, Deuteronomio 30, y esto era el ángel del pacto, es el mismo Yeshua. Entonces decíamos, ¿Yeshua es tibio? ¿Cambió? ¿Qué decía en Mateo 7:21? En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿no profetizamos? En tu nombre, ¿no curamos enfermos? En tu nombre, ¿no expulsamos demonios? En tu nombre, en definitiva, ¿no hicimos obras poderosas? ¿En tu nombre no hicimos obras poderosas? Y Yeshua les va a decir, nunca los conocí, obradores del desafuero, del mal, obradores de la ignominia, según la palabra que usted quiera elegir. Personas que no cumplieron los mandamientos de Dios, está diciendo Yeshua, ignominosus, del griego. Entonces, personas que no cumplieron en aquel día, escuche bien esto, preste atención, abra sus oídos, me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos obras poderosas. Entonces, la forma de reconocer el verdadero camino no son las obras poderosas, porque esas obras poderosas se pueden hacer por efecto de engaño o por efecto de estos dioses del Olimpo. Entonces, la forma de reconocer el camino verdadero no era por las obras poderosas. Mateo 7:21. La forma de reconocer el camino, por ejemplo, lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 12, 17, 14, 12. Los santos de Dios son los que guardan sus mandamientos, llevan el testimonio de Jesús y tienen la fe de Jesús. Mandamientos, testimonio y fe. Los mandamientos de Dios no cambian. Usted los tiene que encontrar en la Biblia, tiene que conocerlos de memoria, tiene que incorporarlos primero en su mente y después bajarlos a su corazón, a su deseo. Ese es el nuevo pacto. Si usted los tiene en la mente ni siquiera sirve. Tiene que bajarlo al corazón, tiene que desearlos, tiene que amarlos, tiene que cumplirlos, tiene que enseñarlos, tiene que vivirlos. Tenemos que. En vano me adoran. Enseñan doctrinas que son mandamientos de hombre. Mateo 15:9, Marcos 7:7. Entonces, realmente diciendo estas cosas, en aquel día me dirán, Señor, Señor, a los tibios los expulsaré de mi boca. Los que no juntan conmigo desparraman. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Estamos hablando de un Yeshua tibio. Les decía hipócritas, proles de víbora. Si quieres vivir. O sea, ¿estamos hablando de un Yeshua tibio? No. Y después de la muerte y resurrección de Yeshua, después de su muerte y resurrección, ¿acaso los apóstoles desarrollaron tibieza? ¿No se acuerda el ejemplo de Ananías en Hechos 5:1? Ananías y Zafira, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Ellos en un momento trataron de mentirle a la congregación. Le mintieron a la congregación, o sea, es lo que hoy
se ve como una gracia, una mentirita. Hasta algunos le dicen mentiras piadosas, o mentiras menores o pequeñas mentiras. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió entre Pedro, Ananías y Zafira? Cayeron muertos en el acto. Supuestamente estaban ya bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo va a dar el Espíritu Santo una lección a través de Ananías? Ananías y Zafira. Y después también estoy recordando ahora, hechos un poquito más adelante, Simón el mago. Simón el mago. Simón se convierte y en un momento le dice a uno de los apóstoles que quería recibir el don del Espíritu Santo para poder sanar y lo quería comprar con dinero. En ese momento se jugó la vida de nuevo. Entonces, fíjese, si estaban bajo la gracia, ¿cómo puede ser que se tomara esa determinación apostólica? O sea, los apóstoles tenían una actitud tibia. No, usted lo ve con Simón el mago, con Ananías, con otra persona que adulteró en la congregación, que adulteraba porque tenía a la esposa de su padre, o sea, había un problema de adulterio. Entonces, usted cuando ve los hechos de los apóstoles, usted ve que tampoco ellos degradaron la norma de ética estricta que trajo el ángel del pacto, el Hijo del Dios vivo, Yeshua, Emmanuel y Jehová. Muy bien. Y deja que los muertos entierren a sus muertos, decía Yeshua. Pero tú, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Lucas 9:60. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Hacé discípulos. Una vez que conocés la sana doctrina, una vez que la tenés en el corazón, los mandamientos de Dios, andá y hacé discípulos. Fíjense, este Dios tibio, Yeshua Emmanuel, cuando estaba enseñando la parábola del sembrador, Marcos 4:10, le preguntaron los discípulos cuando uno ve los relatos paralelos, Maestro, ¿por qué hablas en parábolas? Como si le dijéramos nosotros mismos en ese momento, ¿por qué hablas difícil, maestro? ¿Por qué no dices las cosas llanamente y directa? ¿Qué le contestó Yeshua? No, estamos bajo la gracia. No le contestó eso. Le dijo, el mundo no funciona con una ética tibia. Le dijo, textual, a vosotros os es dado saber el misterio del reino. El misterio del reino de Dios. Mas los que están afuera, o los que están por fuera del reino, por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean, no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Estas son palabras de Yeshua. Véalo en Marcos 4:10. Entonces, saquémonos la venda. El mundo requiere de bondad y severidad divina. El universo requiere de bondad y severidad. Tenemos que arrepentirnos, volver a los mandamientos, amar a nuestro prójimo. Todos los mandamientos se resumen en amar a nuestro prójimo. Todo lo que hizo Dios en mandamiento es para que amemos a nuestro prójimo. Porque Él sabe que para amar a nuestro prójimo lo tenemos que amar a Él y respetarlo a Él, cumplir los mandamientos. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y de esa manera vamos a llegar a amar al prójimo. Todos los mandamientos de Dios se resumen en amar a nuestro prójimo, como Dios quiere que lo amemos. Fíjense que los dioses estos del Olimpo, justamente
cuando vinieron las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, todas estas religiones de la gracia, que estamos bajo la gracia, salieron a matar a sus prójimos y a sus propios congéneres y a sus propios correligionarios en los distintos países del mundo. Es vergonzante, vergonzante, cuando Dios dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y la forma de amarlo, una de las formas es no matarlo, es el mandamiento número 6 de la Torá. El mandamiento de los grandes, de los que dan vida. Si quieres vivir, guarda los mandamientos. Entonces, ¿qué hicieron estas religiones del Istmo? Lo que hicieron las religiones del Istmo es enemistar a Dios con las personas a través del pecado. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Gálatas 1:8? Que muchas veces apóstoles lo usan para desvirtuar el verdadero evangelio. Él decía que cualquiera que predicara un evangelio distinto sea anatema, sea maldito, sea aislado, sea tratado como lo peor. Es muy subversivo, muy destructivo el hecho de predicar un evangelio que no es el correcto. Lea Mateo 4:17, que el evangelio está, el concepto del evangelio está relacionado en todo el evangelio, en los 5 libros, está relacionado con volver, con creer y arrepentirse. Después bautizarse, después hacer discípulos, ¿no? Pero el paso de la vida es el arrepentimiento. El arrepentimiento de sincero, de corazón. Y el nuevo pacto, que se valida a través del bautismo y la cena del Señor, es obviamente el nuevo pacto en la sangre de Yeshua, que se valida en la cena del Señor, como bien digo. El nuevo pacto es el nuevo sacerdote, es el nuevo mediador. Cuando nosotros fallamos, ¿a quién tenemos adelante del Padre? Bueno, pero no abuse de eso, porque fíjese que a muchas personas han fallado y no se le perdonan sus pecados. Fíjese Hebreos 6:6 como parte de ese nuevo pacto y Hebreo en capítulo 10. No se crea en eso que le dice que la gracia es infinita de Dios. Obviamente que Dios es misericordioso, pero decía el apóstol, decía que nosotros podíamos estar clavando de nuevo a Jesús si pecamos indefinidamente. Jesús murió una sola vez por nuestros pecados. Nosotros tomamos ese sacrificio y nos comprometemos a no volver a pecar. Hablamos de pecados graves, ¿no? No hablamos de las fallas que uno tiene en la vida, que son inevitables. Esas no están en consideración. Estamos hablando de los pecados graves. Los mandamientos más grandes, los 2 mandamientos grandes, y los 10 mandamientos grandes. Estamos hablando de fallas graves. No todas las fallas tienen el mismo valor para Dios. Así que Dios es bueno, es la referencia de la bondad. Él hizo las emociones, Él hizo los sabores, Él hizo la música pura, Él hizo los alimentos gustosos. Dios es bueno. Sus juicios son bondad para los buenos. Bueno hay solo uno, Dios. La bondad requiere de la severidad y la severidad de la bondad. Romanos 11:22. Si tu ojo derecho o tu mano es causa de tropiezo, córtala. Es mejor entrar al reino sin un ojo y sin una mano que tu alma muera. Mateo 5:29. En resumen, lo estoy resumiendo, lo estoy parafaseando. Si tu ojo derecho, arráncalo. Si tu ojo derecho te está haciendo pecar, arráncalo. Es mejor entrar al reino sin un ojo o sin una mano. Mateo 5:29. ¿A usted le parece que eso es tibio? ¿O cuando les decía prole de víboras? Así que el camino al reino es un camino de justicia, que son sus mandamientos. Deuteronomio 6:25, Salmo 119, 172. De misericordias, que está en el capítulo 57, 58, 56 de Isaías. La misericordia, como se define en el capítulo 25 de Mateo. La fe, la certeza de Yeshua en nuestra vida. El amor
que resume todos los mandamientos de Dios, el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor a uno mismo. ¿Y eso produciendo qué? El Espíritu en uno. El nuevo pacto incluye el Espíritu Santo en uno. ¿Qué es Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto de ese Espíritu Santo? Es el amor, es el gozo, es la paz, es la benignidad, la bondad, la templanza. O sea, cosas que no se pueden obligar. Amor, gozo y paz. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad. ¿Cuáles son los otros frutos? Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enseñen mis mandamientos, el último gran mandamiento que nos dio Yeshua. ¿Y los pastores asalariados que dice Juan 10:12? ¿Qué pasa con los pastores asalariados? Que en realidad, en lo profundo de su ser, lo que quieren es prostituir a las ovejas para vivir de su lana. El pastor asalariado de Juan 10:12 tiene que arrepentirse, volver a la gracia de Dios, a la verdadera gracia, no la que él enseña, a la verdadera gracia de Dios, que es la misericordia para los que se arrepienten. El que persevere hasta el fin es el que será salvo. El que persevere en su palabra hasta el fin es el que será salvo. Y usted, amigo, hermano, persona interesada que está escuchando este mensaje, no crea esto. Póngalo a prueba. Estudie por usted mismo, bajo oración, todos los días la palabra de Dios. Créale a Dios, créase a usted mismo, bajo oración y bajo estudio. Deje de escuchar, o escúchelo a los hombres, porque los hombres estamos comisionados para ayudar, pero hay muchos hombres que responden no al Dios del Sinaí, no al Dios del Moriah, no a Jehová y Yeshua, sino a los dioses del Olimpo. Sepa, no sea indocto, no sea inconstante, como decía Pedro. Busque la diferencia entre el bien y el mal. Ay de aquel que al mal le dice bien y al bien le dice mal. Nuestro Dios es bueno y maravilloso. Ha compartido su ser. Ha compartido su ser y nos regaló maravillas indecibles. Y lo que Él pide es que amemos a las otras criaturas. Y la forma de amor está expresada en su palabra. No hay otra forma. Así que bueno, queridos amigos, hermanos, personas interesados, ha sido un placer para mí traer este mensaje. Les pido que si lo compartan, si bien es un mensaje fuerte, un mensaje totalmente apoyado por las Escrituras, pido que lo difundan, que lo compartan, y que se conecten con nosotros si le podemos ayudar, si tienen dudas. Así que bueno, hoy trajimos un mensaje de bondad y de severidad. Así que bueno, ha sido un gran placer. En el nombre de Yeshua decimos amén.